Señorías, continuamos con la siguiente ponencia del señor don Antonio Salazar García, es máster en Economía y director de la Gaveta Económica. El señor Salazar cuenta con una amplia trayectoria en el mundo de la comunicación, con más de 30 años. Ha desempeñado su labor como presentador, periodista y director en televisiones y radios en Canarias. Asimismo, ha sido columnista y analista en periódicos como ABC o Diario de Avisos. Por otro lado, cuenta con una experiencia en la docencia, donde destaca que ha sido profesor visitante en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, ha sido profesor en el proyecto Escuela de Valor para la Enseñanza Económica y Financiera de jóvenes de ESO y de bachillerato. En la actualidad, pues continúa también como columnista en Lancelot y también como analista en Diario de Avisos, en este caso en el Flash de Economía, lo que compagina con la dirección de la Gaveta Económica, también asociada al periódico Diario de Avisos. Ello a la vez que es consejero de la Universidad de Hespérides desde el año 2019 hasta la actualidad. Pues, señor Salazar, tiene un tiempo ya, como nos ha seguido, ya lo sabe, tiene un tiempo principalmente de 15 minutos, que se lo vamos a prorrogar otros 5, después intervendrán los diferentes grupos parlamentarios por un tiempo de 3 minutos más 1 y finalmente usted cerrará con 10 minutos más 5. Pues si le parece bien y si no tiene ninguna duda, pues comienza usted con su intervención. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, la verdad que son algo más de 30 años dedicados ya a la comunicación y se acercan a las 4 décadas, lo cual no deja de estar nada mal teniendo en cuenta que lo hemos podido hacer aquí en Canarias, ¿no? A mí me gustaría, en primer lugar, agradecerles a todos su invitación a participar en esta comisión. Aprovecho no solo para manifestar que me siento profundamente honrado por comparecer ante ustedes, sino también para felicitarles por la iniciativa de crearla, permitiendo que muchos comparecientes expresen sus inquietudes en torno a lo que nos pasa y cómo podemos superar el trance, no sea que nos ocurra, como decía Ortega y Gasset, que escribió aquello de lo que nos pasa es que no sabemos lo que nos pasa. A mí me gustaría resaltar que una ventaja de estar hoy, casi al final de las comparecencias, es que he tenido la oportunidad de escuchar la casi totalidad de las intervenciones y observar, señorías, sus reacciones y acotaciones. Esto me permite venir pertrechado de ideas y esperanzas que en el fondo no son muy distintas de las de todos los que aquí han concurrido. La idea de que una Canarias futura y próspera es posible y que para ello nuestro fuero, aún no siendo condición suficiente, sí que es condición necesaria. Escribió Alfonso González Jerez en un artículo reciente que vivimos una especie de refmanía. Me parece un motivo para la celebración porque, contrariamente a la impresión que uno pudiera tener en el pasado, aquí se han expresado propuestas originales y de las que solo cabe, si acaso, criticar el enorme peso de aquellas que provienen del ámbito público, que siendo relevantes no resultan proporcionales. Es evidente que la representación de los diversos sectores y actores privados ha sido muy inferior. Sin embargo, este resurgir del interés por nuestro fuero viene dado por muchas acciones desarrolladas en los últimos años, quizás algo más, y la publicación que dirijo ha contribuido a ello, o al menos quiero creerlo, con el concurso juvenil que creamos sobre el régimen económico y fiscal en centros educativos de toda Canarias y que ha cumplido ya 5 ediciones, o con el premio anual que entregamos con el nombre de Bravo Murillo, que en sus primeras ediciones ha recaído en el Círculo de Empresarios de Gran Canaria, la Cátedra del REF de la Universidad de Las Palmas, o les adelanto en el empresario Juan Miguel San Juan, cuya entrega haremos en Tenerife el próximo 10 de julio y a la que están todos cordialmente invitados. Es cierto que la creación del comisionado del Gobierno ha influido en un avance muy rápido para que ese conocimiento sea hoy mucho más acentuado, con un trabajo destacable en todos los órdenes, pero particularmente en el referido al traslado de nuestro fuero a sectores de la población que desconocían su existencia. La experiencia en este asunto nos indica que deberíamos valorar el cambio de nombre. El régimen económico y fiscal, con sus siglas, le suena mucho a una organización deportiva federativa que seguro ustedes también tienen en la cabeza, y no es ninguna broma. No somos pocos los que nos referimos siempre al fuero con este término, lo que no quiere decir que sea el perfecto, pero sí parece algo más adecuado, aunque obviamente se admiten sugerencias. Señorías, hay algo que confieso me ha llamado la atención, y es que ustedes han encajado más mal que bien la crítica a los textos en vigor, apelando al elevado consenso del que fueron fruto.
Pero no pasa nada por entender que, aun siendo las intenciones correctas, el resultado quizás quedó lejos de las aspiraciones que lo inspiraban. Y eso puede ser perfectamente compatible con un alto grado de acuerdo. Podemos pensar hoy en lo adecuado de una medida y, una vez comprobado su funcionamiento, pensar que quizás no era la más acertada. El consenso es una característica extraordinaria, pero no debería ser un blindaje si no funciona como debe. De igual forma que hemos convertido ese acuerdo extenso también en un modo canario de hacer las cosas, consigamos que el pensamiento crítico lo sea de igual manera. Tenemos una larga tradición en acuerdos y no es complicado pensar que quizás en 1972, con el REF original, tuvo que haber sido más complicado que hoy en día. También es cierto que la extensión de aquel primer REF, solo 6 páginas de boletín oficial, propiciaba una mayor posibilidad de arreglo, porque entiendo que siempre será preferible acordar una serie de propósitos, de principios, más que de detalles, y no solo por esa conocida manía del diablo de esconderse en ellos. Todos ustedes en algún momento han repetido que el REF no puede por sí solo resolver todos los problemas de Canarias, aunque es cierto que le hemos atribuido por extensión y ambición una proyección mayor de la que potencialmente debería abarcar. Y eso ha generado esperanzas y decepciones por igual. Por eso, quizás deberíamos aspirar a pactar una posición de base asumible por todos, orientada a elevar la renta disponible de los canarios. Luego ya sería cuestión de que otras normas hagan que dicha mejora permee hacia el conjunto de los menos favorecidos. Sin la creación de riqueza, la distribución es una quimera. En 1994, cuando nuestro REF democrático empezaba a andar, unos jóvenes en un garaje americano trabajaban en un proyecto que cambió el mundo. En 2018, fecha de nuestra última revisión, apenas se hablaba de la inteligencia artificial y hoy es una realidad que nos reta. Pensemos en aquellos años anteriores al cambio de milenio, cuando nuestro crecimiento parecía prodigioso e infinito. Las películas y libros anticipaban un futuro con coches voladores, trenes magnéticos, vida en el espacio, mientras que las llamadas telefónicas las seguían haciendo en cabinas y con aparatos que hoy nos parecen antidiluvianos. Convengamos, señorías, que el ser humano hace una cosa extraordinariamente bien y otra, digamos, más bien regular. Bordamos la adaptación a las circunstancias, eso que ahora llamamos resiliencia. Prever, saber lo que va a ocurrir, es algo que hacemos de una forma manifiestamente mejorable. No incurramos en un nuevo caso de fatal arrogancia intentando definir un futuro sobre el que poco podemos influir. Por eso sugiero que tengamos de nuevo un fuero de principios con un solo fin, la prosperidad de Canarias, y luego la capacidad de revisar y adaptar en cada momento lo que se precise para su funcionamiento más eficaz. No es posible mantener principios que privilegian a algunos sectores con independencia de sus resultados, en el bien entendido caso de que tengamos forma de saberlo, porque una constante ha sido la queja de los asistentes a esta comisión por la falta de datos para evaluar las distintas herramientas contenidas en el REF. Todo esto debería ser coordinado, no disperso y con una oficina propia. Si fijamos nuestra atención atentamente a algunas de ellas, de esas herramientas, quizás nos sorprendamos. Salvo mejores datos en contrario, vemos como el IEM se mantiene pese a lo que se nos dijo cuando se implantó, que no tendría una función recaudatoria, por un lado, y que, por el otro, serviría para apoyar a la industria local. Una ventaja de no ser político es que no debo valorar si la razón para que esto ocurra, el mantenerla, es la potencial pérdida de votos o una genuina defensa de esas herramientas convencidos de su utilidad. Porque, para no tener ese carácter recaudatorio, ya alcanza casi los 280 millones de euros anuales, que no está nada mal, y el peso relativo de la industria no deja de decrecer tanto en participación en el PIB como en el empleo creado. Pero, además, es inmoral, al suponer un encarecimiento artificial de los precios, particularmente para las familias que más dificultades tienen para llenar la cesta de la compra. Llama la atención que no se revise el sistema, sobre todo cuando hemos visto con qué entusiasmo y razón se han criticado los aranceles americanos. Y en este asunto hay 3 puntos de vista. El de quienes critican a Trump, pero defienden el IEM, el de quienes secundan a Trump, pero denuestran el IEM, y el de quienes consideramos que los aranceles, sean cuales sean y con independencia de cualquier condición de tiempo y lugar,
son un impuesto injusto que perjudica a todos, pero muy especialmente a los más vulnerables. Aunque soy consciente de lo complejo que sería decepcionar a los industriales canarios como grupo privilegiado por el REF, los consumidores somos más, aunque no tan bien organizados. Y si de verdad se quiere potenciar la industria, pensemos en el bien que supondría una energía abundante, constante y barata. Islandia no llega a los 400.000 habitantes. Nadie diría que allí pueda triunfar una industria dadas las economías de escala posible, que es lo que siempre hemos entendido en las islas. Sin embargo, supone el 21% de su PIB, con 3 factorías de fundición de aluminio y otras actividades intensivas en el uso de la energía. Su fuerte aprovechamiento de la hidroeléctrica y la geotermia lo hacen posible y abren la posibilidad de estudiar hasta qué punto en Canarias podría ocurrir algo parecido. Ya hemos dado pasos en la buena dirección, pero no debemos descartar en un futuro casi inminente las potencialidades de otras fuentes de energía, incluyendo la nuclear, dado que la OCDE considera que la comercialización a gran escala de los reactores modulares pequeños comenzará en 2030. Señorías, estoy seguro que lo saben, pero es bueno recordar que se trata de una nueva demostración de ingenio humano. Tienen un tamaño compacto, fácilmente transportable, con una capacidad de hasta 300 megavatios y una ocupación de suelo inferior a cualquier otro sistema energético. Obviamente no se trata de encargarles toda la producción de Canarias, pero sí permitirles una participación en el mix energético que puede estar en torno al 20-25% del total anual, reduciendo emisiones y respaldando nuestras renovables para lograr estabilidad energética y precios más competitivos, que sí que es lo que necesita una industria verdaderamente viable. La Comisión Europea anunció la creación de una alianza industrial con el foco puesto en esta tecnología justo después de considerarla energía limpia. Hemos visto, tras el apagón de España del pasado mes de abril, cómo se reabre el debate sobre sus fortalezas y debilidades, con lo que quizás no sería conveniente quedarse al margen de lo que está pasando y de lo que se está estudiando. Es cierto que enfrenta un desafío notable, aunque depende de ustedes, el riesgo regulatorio y su corolario, la aceptación popular. Pero no caigamos, por favor, en la trampa tan repetida en este país de adjudicarle etiquetas con los de un lado defendiendo estas alternativas y del otro las contrarias. Somos muchos, los que no estamos ni en un lado ni en el otro, los que queremos y exigimos ganancias de eficiencia y ampliación de oportunidades. Y en todo caso, por encima de lo anterior, lo que debemos es buscar formas más eficientes de abaratar costes a la industria sin privilegiarlas mediante una IEM tan ineficiente como injusto. Y prepararnos para nuevos sectores intensivos en el uso de la energía, que con precios elevados o no se crearán en las islas o no tendrán incentivos para invertir aquí. Casi todas las grandes innovaciones, en cuanto que tecnológicas, requieren de un consumo elevado de energía. Y no es un asunto menor. Con nuestro REF actual observamos que solo un euro de cada 270 que se invierten en España termina en Canarias. No parece razonable que apenas atraigamos al 0,37% del total nacional. Es claro que no es la única razón, pero si sumamos a estos costes energéticos una burocracia lenta y una bien engrasada máquina de impedir, el cuadro es deprimente. Sirva esta referencia para secundar otras intervenciones que han señalado que los costes regulatorios en nuestra región son un lujo que no podemos permitirnos. No olvidemos, señorías, que ahí fuera hay apetito inversor y un mundo enorme donde llevarlo a cabo. Y nosotros no parecemos ser muy capaces de competir, aunque nos guste pensar que sí. También hay un asunto relevante relacionado con la Reserva de Inversiones de Canarias. Se ha planteado una extensión de una figura ya existente que puede ser un excelente complemento, no una sustitución, aumentando las posibilidades de la elección en las empresas. La reserva de capitalización es una idea en la buena dirección, porque no presenta el problema que sí plantea la RIC. Las empresas pequeñas se ven abocadas muchas veces a dotar la reserva porque su tesorería les impide pagar el impuesto. Cuando llega el momento de materializarla, enfrentan nuevos problemas de liquidez y se endeudan para cumplir. Se ha criticado que la RIC se use para comprar inmuebles en gran número, operaciones que muchas veces son más por necesidad que por oportunidad, por no afrontar problemas mayores antes que por buscar un genuino crecimiento empresarial. Hablamos de empresas que deben negociar con bancos
poco proclives a financiar inversiones en bienes intangibles o actividades innovadoras. También les ha merecido el reproche que no sea anticíclica, pero estas cuestiones explican en alto grado por qué no puede serlo. Son las empresas más pequeñas, una enorme mayoría, las que más se ven abocadas a esta situación. La ventaja de la reserva de capitalización ampliada en la reducción de la base imponible a aplicar en Canarias podría ayudar a reforzar la solvencia de las empresas aquí instaladas, no depender de la financiación bancaria como sucede en la actualidad y aumentar su capacidad de inversión y crecimiento. El pequeño tamaño relativo de las empresas canarias es una anomalía. El 54% del total no tiene ningún empleado. De 1 a 2 trabajadores son un 37,1%. Por tanto, el 91,1% de las empresas canarias tienen menos de 3 empleados y de más de 50 son tan solo el 0,4%. Es decir, que después de tantos años con los incentivos contemplados en el REF, no hemos logrado una mejora de estos datos que hablan de la fuerte concentración de microempresas y autónomos con negocios de pequeño tamaño, lo que significa además que son muy frágiles y pagan peores salarios, resultando muy sensibles a cualquier crisis. No sufrimos una maldición bíblica que nos incapacite para el crecimiento empresarial. Debemos liberar el ingenio humano y desembarazarlos de trabas artificialmente impuestas o diseños institucionales que no son eficaces. Permítanme insistir en una idea que vengo repitiendo desde tiempo atrás, que siendo esa la realidad de nuestras empresas en Canarias, se regula como si todas fueran Inditex. Una forma de abandonar esa peculiaridad es potenciar mecanismos que faciliten el crecimiento, lo que a su vez permitiría una mayor diversificación económica y es ahí donde la reserva de capitalización puede mostrar mayor eficacia, igual que la apuesta por sectores escasamente implantados, que nos permitiría que de manera descentralizada y potenciando el rol de múltiples emprendedores intuitivos vayan descubriendo oportunidades de negocio que jamás podrán definirse, con perdón, en un pleno del Parlamento. Aquí sería muy conveniente definir con precisión qué entendemos por baja implantación y primar su instalación. Parece una excelente aproximación intentar establecer un sistema similar al Rebeca, de forma que tanto trabajadores como empresas reciban la atención tributaria adecuada. Esto pasaría por una bonificación en el impuesto de sociedades, rebaja en la cuota empresarial a los seguros sociales de los trabajadores, una deducción en el IRPF a los asalariados o en disminuir la burocracia que les afecta, de tal modo que permita no desbaratar ideas de negocio que precisamos como el aire que respiramos. Aunque soy consciente que algún grupo ha expresado su discrepancia con la deducción en el IRPF que otros ponentes han defendido, permítame incidir en esta cuestión. Buena parte de los problemas que arrastramos en Canarias tienen que ver con nuestras rentas medias, que son muy bajas. Es imperativo aumentar la renta disponible, pero esto no puede seguir pasando por incrementar el salario mínimo, dado que ya estamos en el 71% del salario medio, cuando el objetivo era colocarlo en el 60%. Esto supone una estructura salarial baja y una alta proporción de trabajadores con ingresos próximos al salario mínimo. Sin entrar en cuestiones de productividad, sin la cual no se puede sostener nueva subida, si ese no es el camino, la única alternativa es reducir el IRPF para que los canarios dispongan de mayor capacidad de compra o ahorro, lo que además mitigaría la economía sumergida y podría incrementar la actividad. Si eso ocurriera, y debería, el impacto en la recaudación podría ser incluso positivo. Defender lo contrario hace que recaiga sobre sus proponentes la carga de la prueba. Siempre se dice que este tipo de rebajas benefician a los más acaudalados, pero les invito a que seamos conscientes de nuestra realidad. Solo el 3% del total de los declarantes perciben salarios anuales superiores a los 60.000 euros. En toda España son un poco más del 5% y aportan el 42% de todo lo que recauda el IRPF. Una persona sola que gane 46.300 euros al año estaría ya entre el 10% de lo que más ingresan en nuestro país, cifra que en Canarias sería de solo 42.000 euros. Es muy probable que todos los presentes en esta sala pertenezcamos a este grupo y aún compartiendo que disfrutamos de ciertas comodidades, no podamos decir ni por asomo que somos ricos. Nuestra prioridad debe ser incrementar las rentas disponibles de los canarios, incrementar las bases imponibles antes de prestar atención a unos ricos que ni están ni se les espera. Y camino vamos de no remediarlo, de quedarnos sin clases medias. En sus manos está. Termino, no vengo con una carta a los Reyes Magos, por más que se puede discutir la ambición de las propuestas. Pero no olvidemos que la Unión Europea, salvo alguna cuestión relevante pero no definitiva, ha terminado por reconocer todas nuestras peculiaridades y aceptar nuestras demandas.
No se me ocurre razón alguna para que esta vez sea diferente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Salazar. Como le comentaba, ahora empezamos con el turno de los grupos parlamentarios que le harán todas las dudas y cuestiones que espero que usted pueda resolver. Empezamos con el grupo parlamentario mixto. Señor Acosta, tiene un tiempo de 3 minutos más 1. Gracias, presidenta. Bienvenido, señor Salazar. Muchísimas gracias por su exposición y sobre todo por llamar a la conciencia de muchas cuestiones que a veces son más escabrosas y que en el apartado político no tratamos ni con la profundidad ni con la claridad con la que usted lo ha hecho hoy, partiendo de la premisa de que sin riqueza no hay nada que repartir, por lo tanto tenemos que precisamente generar el ecosistema para que eso venga. Faltan datos para evaluar el REF, todos coincidimos en ello y es un tema que hay que revertir porque lo que no se mide no se gestiona y si los estudiosos del REF no tienen información fiable, difícilmente van a ser propuestas para que podamos modificar aquello que no funciona. Muy interesante la comparativa que ha hecho entre la evolución del empleo, el PIB industrial y la recaudación del ayer. Se ha visto claramente cómo ha aumentado exponencialmente la recaudación, mientras que el empleo y la producción del PIB industrial ha caído. Mi pregunta sería, si quitáramos el AYEM, ¿no empeoraría aún más los datos de nuestro sector industrial, que ya de por sí parecen bastante malos, a pesar de tener un instrumento como el AYEM que en teoría les protege, sin perjuicio de lo que usted ya ha comentado, de los perjuicios que genera para el consumidor final en muchas ocasiones que ve cómo está pagando un consumo mucho mayor? Quisiera saber su evaluación, porque también han pasado por aquí otros ponentes que han dicho que todo lo contrario, que precisamente si se quitara, florecerían muchas empresas al amparo de que esa liberalización generaría una mayor riqueza y aportación en el sector industrial. Por lo tanto, me gustaría saber su opinión al respecto. También, en cuanto a la generación de energía barata, totalmente coincidente, porque tenemos que buscar otras fuentes. Confiamos en que la geotermia, en esos análisis que se están haciendo en Tenerife, Gran Canaria y La Palma, puedan dar frutos, porque si no conseguimos una energía barata para la inteligencia artificial o el desarrollo del 6G, difícilmente vamos a poder ser competitivos. Estamos atrayendo un 0,37 de la inversión nacional, me parece un dato muy alarmante, que con el cartel con el que a veces salimos por el mundo diciendo la mejor fiscalía de Europa y luego resulte que estamos atrayendo el 0,37, ¿en qué estamos fallando, aparte de lo que usted ha dicho, de que tenemos una maquinaria bien engrasada en entorpecer? ¿Hay algo más, a lo mejor en lo que usted considere que no estamos siendo lo suficientemente disruptivos? Y viendo estos mimbres que tenemos ahora mismo, donde solo atraemos el 0,37 a Canarias, ¿qué esperanza le queda al resto de islas no capitalinas para poder comer un poquito y a ver si llegamos a verle la mantequilla a la tostada, teniendo en cuenta de que en Canarias solo atraemos el 0,37? Y por último, me gustaría, señor Salazar, ha tocado un asunto que también lo trató aquí el señor Roque, inspector de la Agencia Tributaria, y que me parece muy interesante, que son las medidas anticíclicas. Tenemos un REF pensado para la bonanza económica, pero no para aquellos momentos en los que precisamente hay una coyuntura económica. ¿Podría apuntarnos alguna medida en este sentido? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señora Acosta. Tiene ahora la palabra el Grupo Parlamentario Vox. Señor Nieto, ya saben, por un tiempo de 3 minutos más uno adicional. Muchas gracias, presidenta. Don Antonio Salazar, bienvenido, buenos días. Me gustaría empezar con 2 aclaraciones terminológicas. Me parece, en mi opinión, la primera intervención en la que he oído un mensaje al principio súper optimista. Ha dicho en concreto: mejorar Canarias es posible. Me dan ganas de quitarlo más alto. Esta casa somos especialistas y a eso nos dedicamos, a denunciar las cosas que pasan mal. Y a veces se nos olvida hablar de la cantidad de cosas que están bien. Y saber que de esta comisión podemos sacar alguna cosa que mejore a nuestros conciudadanos, también merece la pena mencionarlo. Por eso se lo agradezco que lo mencione. Pero por otra parte viene la de arena o la de cal, el fuero. Yo personalmente soy bastante reacio a llamarle fuero. El fuero, según el Diccionario Real de la Academia de Lengua Española, habla de excepción. Pues hay un aforamiento para que un político tenga la excepción de juzgado, etc. Y el REF no es una excepción, es una compensación por la lejanía, no es ningún privilegio. No viene producto de un hecho histórico, de una guerrita que pasó en no sé dónde y por eso tenemos este privilegio. Por eso me gusta a mí mucho llamarlo fuero, pero contra gustos no hay disgustos, ya sabe usted. Me parece muy interesante, ya ha hablado el anterior compareciente, crear riqueza antes que repartirlo.
impresionante. Sí me gustaría si nos pudiera hablar algo más, que ha aseverado con seguridad que el AIEM puede provocar un aumento, una carestía de la cesta de la compra. Y le cuento, aquí yo le he preguntado personalmente a la consejera de Hacienda sobre este tema y lo negó. No se produce una cesta de la compra más cara. Sin embargo, la Asociación de Empresarios de la Distribución de Alimentación, ASUICAN, tiene un informe donde explican que sí es más cara la cesta de compra. Yo, claro, tengo dos fuentes de información, ambas de gran privilegio, pues me gustaría si pudiera complementarnos o ampliar esta información. Ha hablado de reactores modulares y ha hablado del año 2030. A mí eso también me ha sorprendido. Si ya actualmente existen reactores modulares muy pequeños, se ha votado recientemente, o quizás no tanto, un rompehielos ruso para ir por ahí abriendo un pequeño reactor nuclear, o sea, que cabe, bueno, en esta sala caben 5. O sea, realmente el espacio que ocupan es muy pequeño y podía ser, por supuesto, compatible con otras muchas alternativas, pero sería refuerzo de seguridad. Y a mí me parece que el año 2030 me pilla muy lejos, que creo que puede ser una cosa más actual, pero no sé si nos puede decir algo. Me ha resultado curioso que hable otra vez un interviniente más, y ya son muchos, como instrumento clave del REF, deflación del tramo de IRPF y de las cuotas sociales de los empresarios. Me gusta, a la vez que me sorprende, esta bastante unidad, no uniformidad, pero sí ha habido bastantes casos, no todos, que han hablado de esto. Simplemente apuntarlo que me ha gustado. Y por último, bueno, pues como no todo puede ser tan bonito, reclamar esto que también nos ha hecho usted, que las clases medias en Canarias están siendo laminadas. Esto no es una opinión, es un dato. Necesitamos que el REF sea un instrumento válido. Lo necesitamos porque lo necesita Canarias. Muchas gracias. Gracias, señor Nieto. Tiene ahora la palabra el Grupo Parlamentario de Nueva Canaria, Bloque Canarista. Señora González, tiene un tiempo de 3 minutos más uno adicional. Muchísimas gracias. Gracias, presidenta. Señor Salazar, darle la bienvenida a esta comisión y agradecerle, por supuesto, su participación. Yo quiero empezar diciendo que, vamos a ver, el REF fue concebido históricamente como un mecanismo de compensación para favorecer la actividad económica, el crecimiento y el empleo y la diversificación, y por otra parte para acceder a las condiciones o equiparar las condiciones de los canarios y canarias a pues, los ciudadanos peninsulares, pero no es ni la gallina del huevo de oro, ni es la que va a determinar, o la que tiene que determinar cuál es nuestro sistema económico, cuál es nuestra capacidad productiva y mucho menos el que dé solución a todos los problemas que tenemos en Canarias. Es verdad que los instrumentos reconocidos o recogidos en el REF han coayudado a que a lo largo de los años nuestro tejido productivo pues, se haya fortalecido y que se tradujo en creación de empleo, pero eso fue hasta los años 70 u 80, donde precisamente ha sido el sector empresarial el que, a base de dedicar la RIC en particular a capital improductivo, ha paralizado la creación de empleo. Pero es que al final, en Canarias, o sea, el que tengamos un buen tejido productivo, el que los empresarios sean grandes, o bueno, sean buenas empresas de calidad, es para crear empleo, o sea, y digo lo mismo que con los turistas, o sea, los turistas para pasear por la calle no, sino para crear empleo. Y por eso en todas estas situaciones, o sea, usted ha hablado de lo que puede ser la política económica que deberíamos plantear en Canarias. Yo creo que el REF es una coayuda, no es la solución a todos los problemas. Hay una realidad y que es fruto o es la razón de esta comisión, que es pues adaptar el REF a las nuevas realidades canarias, que son cambiantes como en todos lados, y eso lo que obliga es a dar flexibilidad a ese REF y que lo podamos adaptar en cada momento a
lo que nos interesa porque es lo que en este momento, pues, o no, en cada momento es lo que viene bien. Usted hablaba de la inteligencia artificial, pero bueno, ha pasado así, o sea que ahora la inteligencia artificial no está ahí, pues deberíamos poderla meter al punto de que ni siquiera está los software que se hagan en Canarias, lo cual eso sí que parece inaudito. Y por supuesto la seguridad jurídica. El tema de la seguridad jurídica, me encantaría que sea la agencia tributaria canaria en la que pudiera hacer esa labor. Ojalá lo consigan, pero conociendo la agencia tributaria estatal creo que se va a resistir bastante, ¿no? Luego hay otro tema que creo que es importante y del que no se habla mucho, y es el problema que tenemos con que el REF no está blindado. O sea, la realidad es que no tenemos blindaje del REF. El nuevo Estatuto de Autonomía, el del año 18, incluyó un punto 2 en el artículo 167, pero realmente lo único que hace es un informe, en el caso del Parlamento, que es preceptivo pero no vinculante y además impide el veto optativo, con lo cual al final desde el Gobierno de Canarias pueden cambiar, perdón, el Gobierno de España, el REF lo pueden cambiar cuando quiera, y esa es la gran incertidumbre que permanentemente tenemos, ya no solo en los instrumentos fiscales, sino en los instrumentos económicos. Cuando hablamos del 75% de la bonificación, yo creo que ya en 2 o 3 oportunidades en los últimos años se ha planteado de que si no puede ser como está, si tiene que ser para los más desfavorecidos, cuando esto no es un tema social, esto es un tema del hecho de vivir en Canarias. Y como Señora esto, González, vaya finalizando, por favor. bueno, me quedarían muchas más cosas. El tema del agua, usted ha hablado del tema de la electricidad. Pagamos la electricidad que pagamos en Canarias precisamente por el REF, porque si no, no la podríamos pagar porque sea mucho más alta. Yo creo que hay que matizar, porque no podemos pretender que el REF arregle todos los problemas de Canarias, pero sí entiendo que tenemos que hacerlo con cabeza. Gracias y perdón, Presidenta, por lo que me he pasado. Muchísimas gracias, señora González. Tiene ahora la palabra el Grupo Parlamentario Popular. Señor Enseñat, ya lo sabe, tiene un tiempo de 3 minutos más uno adicional. Tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Buenos días otra vez a todos y buenos días y bienvenido a este Parlamento, señor Salazar. Darle las gracias por su intervención, porque aunque ha puesto sobre la mesa opiniones diferentes, opiniones diversas, creo que es importante en esta comisión de estudio que estemos abiertos a escuchar todas las opiniones y también a valorarlas. Entenderá que una parte importante de ellas no las compartamos, pero eso no nos quita para no reconocer que es necesaria que también se pongan en esta comisión sobre la mesa. Miren, usted lo ha dicho, el REF no puede resolver todos los problemas, pero tampoco es justo hacerle responsable de todos nuestros males, ni siquiera en el propio sector económico, en nuestra economía canaria. Compartimos con usted, hay un debate generalizado de distribución de la riqueza, pero a veces nos olvidamos que para poder distribuir la riqueza también hay que generarla, hay que seguir creciendo, porque Canarias no es una economía donde su Producto Interior Bruto sea de los mayores del Estado español. Por lo tanto, hay que apostar por esa renta, esa riqueza. Y, por lo tanto, eso va aparejado a diversificar nuestra economía, a apostar por nuestros sectores productivos, a apoyar a nuestros autónomos, a nuestras empresas, para que generen mayores empleos y mayores sueldos, que nos permita tener mayores rentas familiares. Y a veces siento que este discurso o este debate lo simplificamos en que la subida de sueldos ya está todo resuelto, y no es así. Tenemos que aumentar la renta familiar y tenemos que aumentar el poder adquisitivo de la familia. Y para eso no basta subir los ingresos. También tenemos que mirarnos, y me permite por la otra cara de la moneda, por los gastos, por esos costes que tienen las familias en diversas cuestiones, incluida la cesta de la compra de la que me gustaría hablar ahora con usted. Miren, compartimos la importancia de que los costes industriales, para que nuestra industria siga creciendo y siga teniendo fuerza, disminuir los costes industriales. Y ahí usted lo ha dicho, el energético es importante, pero no nos olvidemos, el transporte, la adquisición de materias primas, o algo que nos han dicho aquí los representantes industriales, la necesidad de tener empleo, mano de obra cualificada para nuestra industria. Pero a veces me parece un poco injusto cómo evaluamos a nuestra industria, porque nosotros no vamos a ser una región industrial o una comunidad autónoma industrial como hay en la península. Nosotros tenemos lo que podemos o lo que tenemos actualmente, pero eso no es incompatible con que nuestra industria esté tecnificada, esté modernizada, esté internacionalizada y siga apostando por su crecimiento. Pero
cuidado con la vara de medir que utilizamos a la hora de evaluar si la industria es importante o tiene peso o no en nuestra economía. Porque, hombre, son 40.000 empleos. Es un empleo, además, que aporta sueldos o nóminas de calidad. Es una industria local. Y ahí me meto con el AIEN. Yo no comparto la opinión que usted tiene de que hay que eliminar el AIEN. Por supuesto, hay que modularlo, hay que estar continuamente rectificándolo. Pero el AIEN no solo protege nuestra industria, también protege nuestro sector primario, no nos olvidemos. Y la pregunta es, ¿y si ese AIEN no existiera, esos 40.000 empleos podrían seguir estando? ¿Nuestra industria local podría seguir existiendo? Y eso no es incompatible con lo que decía el anterior interveniente, con apostar por la industria 4.0 o 5.0. Y la pregunta es, ¿hemos aprendido algo de la pandemia? Porque yo creo que una enseñanza que nos ha dado es que no podemos ser tan liberales que toda la industria se concentre en China, y estoy haciendo un reduccionismo, y perdóneme, pero que toda la industria se concentre fuera porque aquí no es necesaria protegerla o es más útil no protegerla. Y tampoco creo que sea justo culpar a la IEN de toda la subida de los precios o de los precios de la cesta a la compra. Hay estudios diversos, pero hombre, en la cesta a la compra influye mucho también la doble y la triple insularidad, los costes del transporte, lo que se produzca allí se produzca de una manera más eficiente y más eficaz, que lo que se traiga de fuera se traiga de una manera más eficiente y eficaz. Estudiar la cesta a la compra es algo mucho más heterogéneo y diverso y plural que simplemente reducirlo a la IEN. Y por último, la energía. Hombre, hay que apostar por una energía más barata, creo que este gobierno lo está haciendo, pero yo tengo serias dudas que la respuesta sea la energía nuclear, por muy pequeñas que sean las centrales, porque sigue teniendo los riesgos que sigue teniendo la energía nuclear. Y creo que antes de llegar a ese extremo, en Canarias estamos apostando por una diversificación, un mix energético donde las renovables tengan un peso mayor del que tiene, que ahora mismo vaya terminando, es mínimo. señor Termino. Enseñat. Muchas gracias, señor Salazar, por su intervención. Gracias. Muchísimas gracias, señor Fernando Enseñat. Tiene ahora la palabra el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, señor Barragán, por un tiempo de 3 minutos más un adicional. Gracias, señora presidenta. Bienvenido, don Antonio. La primera reflexión que quiero compartir con usted es sobre el tema del pensamiento crítico, ¿no? No tiene nada que ver con el REF, pero yo no concibo llegar a un consenso sino a través de un pensamiento crítico. Es decir, el buenismo del pensamiento, es decir, llegar a un consenso porque nadie tiene discrepancias, creo que cometeríamos más errores que si no hay pensamiento crítico. El pensamiento crítico es lo que nos permite comparar, diferenciarnos y llegar incluso a mejores conclusiones de las que podían tener las dos partes al principio. Por lo tanto, el pensamiento crítico siempre será bienvenido. Yo me voy a centrar en dos cuestiones que tienen que ver con la economía. Ha comentado el tema de la energía, pero me gustaría que nos diera su visión de lo que son la gestión de 3 elementos importantes en Canarias. La gestión de uno de ellos, ya la ha comentado, que es la energía, la gestión del agua y la gestión de los residuos. Al ser un territorio archipelágico, este se está convirtiendo también en un problema por el número no solo de los habitantes, que ya lo hacemos de forma permanente, sino porque tenemos un número de turistas considerable que también generan residuos en el archipiélago. La segunda cuestión también relacionada con la economía y desde el punto de vista del REF también, todo lo estoy planteando siempre en el objetivo de qué puede aportar el REF, en el tema del turismo. Es decir, el turismo debe seguir creciendo exponencialmente. Es decir, si hay más turistas que quieran venir, pues hay que construir más hoteles, más apartamentos, o nosotros deberíamos plantearnos también cuál sería un número ideal para que tuviéramos aquí de turistas que pudiéramos atender y que efectivamente fuera compatible con vivir en Canarias, la población que vive en Canarias, y también porque estábamos hablando de 3 elementos importantes que afectarían, que serían la energía, el agua y los residuos. Y después me centro en una última cuestión. Me gustaría que ampliara un poco la información. Tanto el anterior compareciente, el señor Manrique de Lara, como usted, han hablado de la reserva de capitalización, perdonen mi ignorancia, pero no termino de entender el problema, pero no termino de entender cómo podríamos buscar un encaje para formarlo a través de un articulado en el REF, ¿no? Y después la última pregunta.
Se ha hablado mucho sobre, desde el punto de vista de economía, que todos los economistas suelen aceptar cuando las cosas han ocurrido. Y desde el punto de vista de lo que está ocurriendo hoy es más, tiene más visión los informes de prospectiva de empresas, de Estado, la Unión Europea, que intentan ver cómo puede comportarse el mundo en tiempos muchísimo más largos, ¿no? También es verdad que con las cosas que pasan hoy, los informes de prospectiva a veces terminan la imprenta y al día siguiente ya no valen nada. Pero sí que hay muchos elementos que se mantienen. Por ejemplo, nuevas empresas emergentes, nuevos modelos de negocio, eso sí que se puede mantener más allá que tengamos una crisis o no de arancel. Y ahí la pregunta es, desde esas perspectivas, ¿qué cosas podríamos hacer en el archipiélago? ¿Qué ventajas competitivas tendría el archipiélago para atraer a determinadas empresas? Sabiendo nuestras limitaciones, pero también nuestras oportunidades. Gracias. Muchísimas gracias, señor Barragán. Tiene ahora la palabra el Grupo Parlamentario Socialista, señora Raya, por un tiempo de 3 minutos más uno adicional. Muchas gracias, presidenta. Bienvenido, señor Salazar. En primer lugar, agradecer su comparecencia y bueno, también trasladarle que en algunas cosas podemos compartirlas y otras no tanto. Y quiero empezar como empezó Barragán en este caso, porque yo tampoco entiendo que el fruto del consenso sea la ausencia del pensamiento crítico. El pensamiento crítico existe en toda negociación, pero sin embargo el consenso es aquello que hace que con distintos pensamientos todos busquemos una solución en la que nos sintamos cómodos. Y yo que fui ponente del REF en su última revisión, le digo que hay muchas cosas en las que nos rompimos la cabeza para buscar una solución en la que todos podíamos compartir. Luego, por otro lado, tampoco comparto que en Canarias no se cree riqueza. En Canarias sí se crea riqueza. La pregunta es, ¿esa riqueza se queda en Canarias? ¿Sí o no? Y luego, no creo que sea una quimera que hablemos de una redistribución de la riqueza. Así que a lo mejor tendríamos que indagar, y ahí sí que comparto con usted, otros sectores, como puede ser la energía. Tenemos luz, tenemos agua, tenemos mar, y a lo mejor se está infrautilizando. Quizás se podría generar o aumentar una industria en torno a eso, que generara empleo de calidad. Sí coincido en que hay que medir, que hay que tener más índices. Y luego la IEM. Nosotros creemos que la IEM tiene que existir, que es bueno que exista. Efectivamente, sí es verdad que tendría que ser revisada. A mí me preocupa un tema que además vino en la última comparecencia, en la anterior, si usted las ha seguido todas, que tenía que ver con los autónomos. Te he hablado de salarios y del porcentaje tan amplio de personas en esta tierra que cobra salarios muy cerca del salario mínimo interprofesional. Pero es que pasa lo mismo con los autónomos. O sea, autónomos que crecen mucho en cifras, ahí hay una parte que son obviamente falsos autónomos, y otros que son autónomos que se autoemplean, pero que no tienen ninguna capacidad de crecimiento. Al final estamos hablando de una parte de trabajadores pobres y una parte de autónomos que también son pobres. Yo le pregunto, ¿qué mecanismos cree usted que debe contemplar el REF más allá de las ventajas fiscales, reducciones de IRPF, que nosotros, mi grupo parlamentario, no comparte? No comparte porque, aunque los trabajadores que se puedan beneficiar sean pocos, o sea, porque muchos ya están exentos de pagar el IRPF, no los podemos castigar doblemente, porque al final la inmensa masa salarial de Canarias es la que contribuye también al estado del bienestar. Si tenemos que renunciar a cualquier tipo de ingreso, y siendo la mayoría, pues habrá que avisarle a la gente que quiere poco dinero más en la nómina, mes a mes, que es lo que le va a caer, o seguir sosteniendo el estado de bienestar. Yo creo que la gente respondería sostener el estado de bienestar.
Y le quiero plantear una pregunta antes de finalizar. Usted hablaba de inteligencia artificial, de digitalización, creo que es interesante, que está ahí. Es verdad que hay sectores en la revolución industrial, cuando ha llegado la mecanización, que siempre sintieron que era una amenaza y no siempre se convirtió en una amenaza, incluso les permitió hasta crecer, por ejemplo, en la agricultura. Pero sí le quiero preguntar cómo cree usted que va a afectar al empleo en un sector como el turístico, que depende tanto del ser humano porque es servicio. Y teniendo en cuenta que es el 35% de nuestro Producto Interior Bruto, ¿qué impacto cree que puede tener la inteligencia artificial o la mecanización en el sector turístico? Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Raya. Bueno, pues ahora para finalizar esta comparecencia tiene usted un tiempo, señor Salazar, de 10 minutos, más otros 5 adicionales para que usted pueda contestar a todas y cada una de sus señorías. Tiene la palabra. La verdad que es un reto extraordinario contestarles a todos y cada uno y las cosas que han dicho. La verdad que lo resuelvo relativamente fácil diciendo que de la mitad de ellas yo no sé mucho. Hay cuestiones, desafíos que tenemos, obviamente, este último que comentaba la señora Raya, por ejemplo, sobre qué impacto puede tener la inteligencia artificial en el sector turístico. La semana pasada estuve en un congreso donde había robots camareros. Pues no sé hasta qué punto va a poder sustituir a las personas en ese campo, pero deberíamos estar mínimamente preparados. El señor Barragán hablaba de la prospectiva, ¿no? También esto un poco dependiendo de las escuelas económicas, hay algunas que son muy modestas y plantea que solo se pueden hacer predicciones de tendencia, pero no predicciones en detalle, que es a lo que aspiran la inmensa mayoría de las prospecciones, ¿no? Gente que te dice que va a pasar una cosa, de ahí la mala fama, pero era para no dejar solo a los meteorólogos, ¿no? Que tienen los economistas, hacen predicciones con un nivel de detalle que muchas veces luego no se pueden sostener, ¿no? Entonces, yo sí creo que hay ciertas predicciones de tendencia a las que le podríamos prestar atención y otras, pues bueno, ya sabemos que las predicciones se hacen para poderlas corregir posteriormente, ¿no? A mí no me gustaría excluir ninguna de las preguntas, porque todas me han parecido interesantísimas, pero tengo el tiempo que tengo y sí me gustaría, por ejemplo, este tema de los autónomos pobres. Es que nuestro empresariado en general ha sido siempre un empresariado por necesidad, no por oportunidad, no por genuina convicción en que debería hacerse empresario. El autónomo, usted bien lo ha dicho, señora Raya, muchas veces lo es porque no tiene alternativa. Ya no voy a entrar en los falsos autónomos porque creo que ese es un capítulo que gracias sobre todo a la inspección se ha ido corrigiendo con el paso del tiempo, ¿no? Y los riesgos a día de hoy que tiene para cualquier empresario emplear un falso autónomo son evidentes como para asumirlos. Si los asume debe ser sancionado y me parece que ahí no íbamos a estar discutiendo absolutamente nada. Pero es cierto, a mi juicio, uno de los graves problemas que tenemos es que efectivamente la gente se hace autónoma porque no tiene otra alternativa. Todo lo relacionado es un tema bien interesante. Como les dije en la introducción, nosotros tenemos un concurso sobre el REF en los centros escolares y muchas veces nos piden talleres y nos dicen, pero por favor, ven o que venga alguien que sepa de las cosas que contempla el REF para los autónomos. Y tú dices, ¿cómo le explico? Que es que no hay nada. No hay nada específico para además propiciar que puedan tener ese crecimiento posterior, ¿no? El señor Enseñata ha dicho una cosa que me va a permitir que bromee con ella, dice no podemos ser tan liberales. Yo me conformaría con ser un poquito liberales, no tan liberales, ¿no? Y en el tema de la IEM, yo veo que hay un alto consenso y no me merece ninguna opinión en eso. Yo creo, a eso me refería un poco con pensamiento crítico, no siquiera invitarlos a que lo tengan porque soy consciente de la capacitación de todos ustedes y de los debates que se suelen tener en esta Cámara, ¿no? Pero sí les pediría que reflexionemos con los datos y los datos nos están dando alguna pista que quizás nos lleve a pensar que no está funcionando correctamente. Yo soy muy poco partidario de los contrafactuales. ¿Qué pasaría si no hay IEM? Pues no lo sé. La verdad que no lo sé. Sé lo que hay con el IEM. Y es ahí donde deberíamos un poco entrar a analizar si es lo que necesitamos. Y yo, como tampoco pedía, el señor Enseñata hablaba de que todo se haga en China, yo digo solo que planteo una alternativa, y la alternativa tiene que ser en un abaratamiento de sus costes de funcionamiento ordinario. Cuando se plantea, por ejemplo, en qué medida puede incrementar la cesta de la compra, me parece que hay cosas que son evidentes, que cualquiera que va a un supermercado sabe de qué manera se incrementa el precio de la compra. Si uno va a comprar, pongamos por caso, embutido de una empresa canaria y en el lineal hay otras que están artificialmente caras porque están pagando una IEM, pues resulta que está incidiendo en el precio de la compra. Podría comprar más barato.
Ahí podríamos tener un detalle de por qué ese tipo de impuestos siempre, por qué todos están convencidos de lo malo que son los aranceles americanos. Pero es que la explicación es la misma. La misma. Y actúa exactamente igual. Por tanto, me parece que ahí sí que tendríamos vías para un poco plantear si le podemos dar una vuelta. Yo, como ya veo que no estamos muy por la labor de prescindir de él, mejoremos el funcionamiento y veamos si puede haber alguno compatible con no dañar las economías más sensibles de Canarias, que son la inmensa mayoría. Es que los datos de Canarias son demoledores. Es que con 42.000 personas, con 42.000 euros de renta al año se está en el decil superior. Que eso... Yo he hecho la tarea, yo sé que los que estamos aquí todos podemos decir que estamos por encima de esas cantidades, pero no somos ricos, no tenemos una vida llena de comodidades, ni de inversiones extraordinarias. O sea, no puede ser. Esto a mí sí que me parece perentorio colocar el foco sobre cómo demonios hacemos, porque han ido desapareciendo las clases medias, que para mí es el grave problema de la economía en este momento en Canarias, que han ido desapareciendo. Tenemos 3% de las rentas son superiores a 60.000 euros. A mí me parece que eso no habla de una economía próspera, ni de una región próspera. Decía Tamara Raya sobre la riqueza, si se queda aquí o no. Es que nuestro modelo es el que es. Y es verdad que nosotros, el turismo genera un montón de dinero que sí se queda aquí. Y hay una parte de él que no. Pero es que es nuestro sistema económico. ¿Habría que buscar fórmulas de mejorarlo? Seguramente a ustedes se les ocurrirá la fórmula. Yo no voy a entrar en esa discusión porque soy muy consciente de lo que aporta el turismo en este momento, incluso que es el 40% casi de los impuestos que recauda la comunidad autónoma. Es decir, poca broma con ese asunto, porque no solo genera empleo, no solo tiene una participación significativa en nuestro PIB, sino que además genera un volumen extraordinario de impuestos. A mí, decía el señor Barragán, lo de las escuelas, otra cosa que no me gusta nada son cuando alguien se arroga un conocimiento para decir, aquí caben tantos millones de turistas. Pues no lo sabemos. Hay fórmulas para conseguirlo, obviamente, el que no venga tanta gente, pero nosotros tenemos ya una planta hotelera y un desarrollo turístico que es el que es, y somos un destino turístico de masa. Modificarlo no es sencillo, lo han hecho en algunos sitios y los intentos que se están haciendo ahora para recualificar el destino con nuevas propuestas de más calidad son contestados en la calle. También un tema de reflexión de cómo podemos convencer a la gente de que la aportación neta del turismo es positiva. Porque además, eso seguro que son también algunos teóricos de otras escuelas, se ponen a hablar siempre de externalidades negativas sin olvidar que hay externalidades positivas. Y el turismo genera un montón de cosas. Cuando cada uno de nosotros planea unas vacaciones y piensa en irse a, pues no sé, Polonia o cosas de estas, deberíamos pensar que tenemos ese nivel de conexión y de infraestructuras porque existe turismo. Sin turismo no lo tendríamos. Por tanto, y eso no es algo que se aproveche de ello exclusivamente el sector hotelero, que sería la explicación de esa externalidad positiva. Nos beneficiamos nosotros sin que ellos se queden con todo el beneficio adicional de la existencia de esa red, ¿no? Se me han dicho muchas cosas más. Creo que lo de la energía barata me parece clave. Yo temía, pero no quería dejar de hacerlo, ¿no? Que tener esa referencia a la energía nuclear, porque mi temor es que se convierta siempre... No, dijo lo de la energía nuclear y todo lo demás... No, que he dicho que Islandia, que es un caso concreto de éxito, porque el 21% de su PIB, por cierto, con rentas salariales anuales de más de 70.000 euros, es gracias a que tiene una energía abundante, barata y constante, y esa proviene de la geotermia y la hidroeléctrica. Bien decía el señor Acosta que estamos ensayando aquí otras posibilidades, a ver si en Canarias eso es posible o no. Ojalá lo fuera. Hay que aprovecharlas todas. Y digo, no descartemos esa energía nuclear, porque a día de hoy el ingenio humano ha hecho que los riesgos asociados a ese tipo de desarrollo energético no son comparables con los que existían. Pero es verdad que a la gente le cuesta este tema. Yo solo los invito a que se abra una vía de debate, si sobre todo, como estamos viendo en España, también empieza a considerarse el papel de la energía nuclear en el futuro. Porque no estamos hablando de grandes centrales, sino de elementos modulares que son, por cierto, con 5 creo que da para unas 120.000 personas
el fluido eléctrico normal. Una ciudad de 120.000 personas con esos 5 modulares que no sé si caben aquí, eso sí que no lo sé. Pero sí que ocupa muy poco territorio. Estamos copando casi todo el territorio de Canarias con placas solares y gran descontento últimamente en determinados sectores. No se puede comparar lo que crea de esas plantaciones solares de lo que crea un reactor modular. Digo solo a modo de invitación al debate, no que, por favor, no se digo que yo vine a defender la energía nuclear nada más, porque entonces habría hecho muy mal mi trabajo, ¿no? Y yo creo que más o menos esto es lo que pude anotar. Lo de la... No, yo creo que esto era lo que yo, más o menos... lo de la inteligencia artificial, sí. A mí, yo he dicho que en el 2018 casi nadie hablaba de la inteligencia artificial y hoy está ahí y nos reta. Yo no soy partidario de fijar, y en eso respondo también a alguna cuestión que se planteaba, sectores a los que primar, subvencionar, apoyar, sino dejarlo abierto, porque no somos capaces de determinar de qué manera va a evolucionar la economía. No nos planteemos un gorro de un conocimiento que a día de hoy está disperso y no en nuestras manos. No, es que no lo sabemos. A mí lo más difícil de todo siempre es cuando alguien te dice, oye, ¿tú crees que este negocio podría funcionar? Y yo qué sé, no tengo ni idea. Habrá que probar, eso es, en el fondo, esa es la función empresarial y el error empresarial que lo asuma quien desarrolla esa iniciativa empresarial. Pero estar fijando sectores, y a mí me parece, en mi caso concreto, no lo digo por ustedes, una osadía, ¿no? Y eso es un poco lo que les quería comentar. Solo, y termino con esto sí, porque el señor Acosta tiene, además, hace bien siempre buscar el que se propongan cosas para las islas no capitalinas. A mí me parece que hay una cuestión de base en la que ustedes no van a ser muy partidarios, que es que tienen que aumentar la población. Porque más allá de medidas económicas que se puedan plantear para provocar sin masa crítica, es imposible que haya negocios con el interés suficiente para instalarse en el Hierro, La Gomera y algunas otras de las islas no capitalinas. Pero me gustaría tener mejores noticias, pero son las que tengo. Y sin población es muy difícil que nada pueda progresar. Gracias. Muchísimas gracias, señor Salazar, por su intervención, por la respuesta que le ha dado a cada uno de los intervinientes. Esperamos que puedan ser una aportación interesante, estoy convencida, para el debate final de esta comisión. Y sin más, señorías, levantamos la sesión. Muchísimas gracias.